¿Qué es el miedo? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo dominarlo? ¿Cómo entenderlo? Me gusta analizarlo y encontrar siempre un significado de las cosas. Por eso es que me gusta indagar en todas aquellas cosas que influyen en nuestras decisiones. Y el miedo es un sentimiento que domina en todas nuestras vidas. Nos han criado en base al miedo, pero hay que agradecerle al miedo, porque gracias a este nos revelamos, gracias a este descubrimos el amor, que es la otra cara. Es por eso que planeé recorrer las mejores playas del mundo. Mi nombre es Maxi, me dicen el Colo. Primero tenemos que entender qué es el miedo, qué es eso, esa energía que nos gobierna, que nos hace vibrar bien bajo y que nos controla a la mayoría de las personas en este planeta. Por ahora, la mayoría. Estamos muy cerquita de dar vuelta ese número y ahí va a ser obviamente el gran cambio, porque vamos a alcanzar la evolución. Fuimos criados con miedo no solo nuestros padres, sino nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y nuestros tatarabuelos. Y así si seguimos en el árbol genealógico. ¿Qué pasa? No me voy a ir muy lejos, simplemente me voy a ir a la época de las guerras mundiales, la primera, la segunda guerra mundial. Seguro tengas a tu abuelo o a tu abuela vivos y te puedan contar un poquito de cómo se vivía en esa época. Y la verdad que se vivía con mucho miedo. Imagínate vivir una guerra mundial en la que han muerto miles y miles de personas. Es una sensación difícil, rara. Hay gente que no tenía para comer y que bueno, hoy en día comen y que hacen ollas de comida porque les quedó ese miedo instaurado en la piel. Me pasa con la abuela de Ramón, que nos hace cualquier cantidad de comida y que nos exige que comamos porque ella siente todavía y tiene esa sensación, ¿ok?, instaurada en su cuerpo. Entonces nuestros padres nos han criado y nos han criado también en una época, por lo menos voy a hablar de mi caso, en la cual ellos corrían tras el dinero. Ellos trabajaban de lo que tocara y de lo que les dejara más dinero para poder obviamente llevar adelante una familia, que una familia es como una empresa, ¿ok?, en donde cada uno tiene su rol y cada uno tiene su función. En mi familia había mucho miedo porque, si bien nunca nos faltó de nada, había problemas económicos y más que nada, había mucho miedo. Mi padre fue criado con mucho miedo por parte de mi abuela. Mi abuela era un sargento y ella se comunicaba o se hacía entender en base al miedo. Entonces le pegaba a mi papá, le pegaba a mi tía, a su hermana, porque ella se hacía entender así. Ella entendió que el respeto hacia otro ser humano era a través del miedo y a través del golpe y a través de la amenaza. Entonces, imagínense un ser humano que es criado con miedo, ¿qué va a dar después? Miedo. Imagínense un ser humano en donde la madre le hacía todo y él no hacía nada porque él no sabía hacer las cosas. Entonces, él fue criado así y él vio y entendió la vida así. Entonces, ¿cómo lo puedo culpar yo a mi padre de que me haya educado como me educó si él fue educado así? Entonces, cuando yo entendí que él fue educado así, cambió todo claramente. Entonces, una persona que fue criada con miedo y de una forma, también se comunica esa información. Esa es una información que la persona obtiene. Es de ahí como nace y como sale una persona que tiene la autoestima muy baja, que no se valora, no se respeta, que siempre primero está el otro por delante de uno mismo. Entonces cuando uno no se respeta, cuando uno no se valora, cuando uno tiene la autoestima baja, cuando uno no cree en sus dones, cuando uno no se interroga, cuando uno no pasa tiempo solo y en soledad haciéndose preguntas, cuando uno no lee, cuando uno no hace las cosas que realmente le gusta, cuando uno no se dedica tiempo, está perdido y sumergido en su mundo. Y el miedo nos lleva a estos lugares en donde a veces nos encontramos y decimos, what the fuck.
¿qué mierda está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Si estoy haciendo todo tal cual me dijeron mis padres. Termina la escuela, anotate en una carrera, estudiá, sé el mejor alumno. Porque gracias a esa carrera universitaria vas a encontrar un muy buen trabajo, que te va a dar un muy buen salario, que vas a poder vivir muy bien porque vas a ganar muy bien. Vas a tener a tu mujer, a tus hijos, cada tanto se van a ir de vacaciones y después te vas a jubilar. Y con esa jubilación vas a ser libre. ¿Te suena ese plan? A mí también me lo dijeron. Pero yo nunca compré ese plan. Tengo amigos que sí, que lo han comprado y que dicen ser felices. Yo respeto las decisiones de todos. Sin embargo, creo que ese plan es el que nos vendieron a todos. El miedo lo hemos venido a trascender, lo hemos venido a superar. Como les dije, es necesario todo lo que hemos vivido para poder conocer verdaderamente la otra polaridad, la otra cara, que es el amor. Pero tenemos que saber identificarlo. A ver, acá tengo anotado algunas cositas. El miedo nos genera mucho apego emocional. El apego emocional nace desde la crianza con nuestros padres. Todos nuestros padres, de una forma u otra, en su momento, en nuestra adolescencia, fueron tóxicos para nosotros. Ellos nos critican, nos cuestionan, han sido ausentes emocionalmente. Que vivían trabajando durante todo el día, no nos daban su atención. Nosotros como niños queríamos jugar, queríamos la atención de ellos porque nosotros reclamábamos esa atención para crecer. Somos nato exploradores, queremos vivir, experienciar y todas las cosas que hacemos, a las primeras personas que se las queremos mostrar es a nuestros padres. Y si esa atención y si esa imagen de nuestros padres no figura, nace, hay una frustración muy grande y dejamos de creer en nosotros. Estoy más que seguro que te ha pasado algo parecido. Tené cuidado acá, tené cuidado de esto, tené el otro. ¿Y qué haces? Uy, te caíste, y armaba un circo enorme porque te caíste y todo, y vos llorabas y armabas un circo enorme porque querías esa atención. Y sabemos que los excesos no son buenos. Todo nos lleva al equilibrio, a encontrar ese famoso equilibrio. Son esos padres que te siguen tratando como pequeño. Cuando vas creciendo, hacen de todo por vos, se mueren por vos, y ese exceso tampoco es bueno. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que nuestros padres nos hayan criado, de esta manera? Dependencia emocional, como bien les dije, dependemos de ellos emocionalmente. Hay gente que vive toda su vida con sus padres porque no ha podido cortar todavía el cordón umbilical, porque no creen en ellos, porque no creen en que pueden hacer realidad sus sueños. Adultos inmaduros, miedo a la desaprobación de sus padres. Ese miedo lo he tenido mucho tiempo, ¿no? Que mi papá no apruebe como soy y lo decepcione. Entonces mejor no me dedico a eso que tanto amo. Mejor hago lo que él me dijo que yo haga, que sea abogado. ¿Cuánta gente que ha estudiado la abogacía, una carrera muy difícil, solo para darle el placer y el gusto a su padre? Para seguir el legado familiar, Dios mío. Viven con culpabilidad, mantienen una relación odio-amor con sus padres, miedo al compromiso, miedo a sufrir, miedo a la soledad. Por tener miedo a la soledad, hay gente que aguanta relaciones súper tóxicas, que se hacen muchísimo daño, miedo al abandono, personas que después de ver lo que han visto en sus casas no quieren que se repita, entonces no se comprometen, es que no quieren sufrir. También están las relaciones adictivas, porque por este miedo y por esta carencia que tenemos, nos empezamos a ser adictos a las personas, y cuando una persona nos presta atención, creemos que es la única persona en el mundo que nos va a escuchar y no nos queremos separar nunca más de esa persona. Entonces, esa vibración es carencia, esa vibración es miedo, esa vibración es lo que te mantiene en donde estás. Esa vibración tan baja es el resultado de todo el miedo que fuiste acumulando, no solo vos, sino tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos. Vinimos a trascender toda esa información, vinimos a trascender todo ese miedo. El mundo y todas las generaciones nuevas que están viniendo
vinieron a trascender con toda esa información. Viniste a trascender todo el miedo que te inculcaron tus padres, tus abuelos, las personas que te criaron. Detrás de todo ese miedo hay amor. Quédate tranquilo, quédate tranquila. Yo quiero que lo aprendas a identificar, que lo veas, que lo mires. Y por último dejé lo más importante, porque hay dos tipos de miedo. Está el miedo biológico, ¿ok? Y está el miedo paralizante. Y tenemos que saber interpretar esto muy bien. El que te está paralizando ahora y que te impide ir rumbo a tus sueños es un miedo creado por la sociedad y creado por la gente que nos gobierna, ¿ok? Esto quiero que quede muy claro. Pero existe el miedo biológico, que es el miedo que te mantiene vivo. Porque sin ese miedo, vos te tirarías por un barranco porque no tenés miedo, pero te morís. Sin ese miedo, te encontrás con un animal peligroso y como no tenés miedo, el animal te ataca y te come. Entonces, ese miedo biológico que nos frena y que nos avisa, existe. Pero tenemos que saber identificarlo, tenemos que saber manejarlo, domarlo. El miedo biológico tenemos que prestarle mucha atención porque tenemos que saber controlarlo y tenemos que saber diferenciar. Te propongo que analices tus miedos y que en una hoja pongas miedo paralizante, una línea, miedo biológico. Y que todas aquellas cosas o esos sentimientos de miedo que vos sientas que te están paralizando hoy en día, los anotes a todos. Todos esos miedos paralizantes, ¿cuáles son? ¿Cómo los identifico? Son esos pensamientos que se te vienen a la cabeza en el momento de pensar en estas cosas que tanto deseas y que al momento te viene un pensamiento y te dice, no, vos no podés hacer eso. Porque no tenés esto, porque esto, millones de excusas y millones de pretextos que te los venís comprando desde hace mucho tiempo, porque no crees en vos, porque tenés el autoestima baja, porque tenés miedo, porque vibrás, lamentablemente, por ahora, en miedo. Pero como te dije, no te asustes. Entonces el primer paso es identificar tus miedos. Quiero que reconozcas tus miedos, que los anotes y que puedas identificar y sentir cuáles son esos miedos que te están paralizando, ¿ok? Entonces, si te está paralizando, qué sé yo, el temor, la falta de dinero que te impide cumplir tus sueños, que lo anotes. Anotes todos esos miedos que te están paralizando. Ese miedo vino a tu vida no para paralizarte, vino para darte un aviso, para que tengas precaución, para que tomes acción y para que puedas prevenir, para que puedas estar alerta, porque si tu miedo paralizante es la falta de dinero, si lo pasamos al miedo biológico, es una alerta muy linda que te está diciendo no vas a tener dinero para viajar, entonces tenés que hacer algo para tener dinero. Es un aviso. Cuando viene un animal feroz, si yo tengo miedo paralizante, ¿qué hago? Me desmayo ahí, cagué papa, me come, me mata. Ahora, si yo de ese miedo paralizante lo paso al miedo biológico, al toque tengo que actuar y mi cabeza tiene que encontrar una solución para escapar de ese problema. ¿Se entiende? Yo creo que este ejemplo es buenísimo y es muy claro para que te des cuenta qué es un miedo paralizante y qué es el miedo biológico. Pasemos todos nuestros miedos paralizantes, pasémoslos al miedo biológico. Miren este hermoso gatito. Vení, pupu. ¿Cuántas veces nos han dicho que los gatos negros traen mala suerte? ¿Cuántas veces nos dijeron eso? Muchas veces, ¿verdad? Eso es miedo, estupidez más que miedo. Los animales tienen un poder muy fuerte, y más que nada el gato, para captar nuestra energía. Entonces te invito a eso, te invito a que descubras primero tus miedos limitantes, tus miedos paralizantes. Todos esos miedos que te están paralizando hoy en día, los vamos a transformar en amor, los vamos a transformar en miedos biológicos, en miedos lindos. Te vas a dar cuenta que el amor es una sensación, es una energía que nos va y que nos permite vivir la vida de nuestros sueños. Quiero leerte y que me dejes en comentarios, quiero que me cuentes algunas situaciones que hayas tenido en las cuales se te haya inculcado el miedo. Y quiero que lo declares y
quiero que le saques tanto dramatismo y que te lo tomes con gracia. Quiero que te diviertas escribiendo y que puedas expresarlo y sacarlo de una buena vez por todas. Porque ese miedo te está paralizando. ¿Ok? Hacé la lista. Y si te animás, compartila en el grupo de WhatsApp o compartila aquí en la caja de comentarios. Te amo muchísimo. Esto está recién empezando. Que está hermoso, que quiere mucho cariño el gatito. Gatito chiquitito. Eres un gatito hermoso.